El presidente de Morena en la Ciudad de México afirma: vamos a iniciar con la reestructuración de Morena en la ciudad. El presidente de Morena en la capital admitió que se registraron fallas en sus procedimientos internos para elegir candidaturas y no hubo combate frontal a la campaña de odio contra la 4T. Han pasado más de 2 semanas desde que se dieron a conocer los resultados electorales del 6 de junio. El mapa político de la Ciudad de México quedó dividido casi por la mitad. 9 de las 16 demarcaciones de la capital serán gobernadas por la alianza PAN, PRI y PRD. Triunfos que representan un avance de la oposición en contraste con el partido oficial. Morena ganó 7 demarcaciones, refrendó Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, y sumó Milpa Alta, que era gobernada por Movimiento Ciudadano, y Venustiano Carranza, que era gobernada por el PRD. Perdió Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras y Tlalpan. Tras la jornada del 6 de junio, el presidente de Morena en la Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto, dio una entrevista a Expansión Política sobre el desempeño de su partido en el pasado proceso electoral. García Nieto adjudicó la pérdida de 6 demarcaciones capitalinas a varios factores dentro del partido, como la selección de sus candidatos. En este sentido, adelantó que su método de encuestas se someterá a una revisión exhaustiva e incluso señaló que no se descarta rediseñarlo. El morenista destacó que hubo liderazgos del partido, principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc, que al no verse favorecidos con posiciones políticas, no apoyaron de lleno a los candidatos, como fue el caso, agregó, de la abanderada Dolores Padierna. García Nieto aceptó que en algunas alcaldías como Álvaro Obregón y Tlalpan, el voto a favor de la alianza tuvo que ver con la evaluación que hizo la ciudadanía de las administraciones de Laida Sansores y Patricia Cebes, respectivamente. Entre los factores externos que causaron resultados adversos, explicó Ulises García, está la campaña de odio y desprestigio por parte de grupos conservadores de la alianza Va por la CDMX contra el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Abundó que esto generó que las clases medias y altas en la capital salieran a votar en masa. El exdirector de la Central de Abasto, quien dejó su cargo en agosto de 2020 para asumir la presidencia de Morena, no ve en los resultados del 6 de junio una derrota, pues a pesar de ello, dijo, este partido sigue conservando la mayoría en el Congreso local y gobernará a las alcaldías más pobladas. 2024 significa para Morena un reto mayúsculo. Debe elegir a sus mejores perfiles para recuperar las alcaldías perdidas y arrebatar a la alianza otras demarcaciones. García aseveró que para ello será necesaria una reestructuración del partido, la cual, añadió, ya comenzó. Presidente, ya terminó la jornada electoral 2020-2021. ¿Cuál es el balance, primero de las campañas y luego de los resultados electorales? Se le cuestionó y respondió: en realidad, Morena tuvo una excelente participación en este proceso electoral. Logró 1.6 millones de votos, ganamos más de 7,000 casillas, a diferencia de la oposición que ganó 5,000, es decir, está repartido en toda la ciudad, tenemos presencia, somos el partido más votado, tenemos la mayoría de diputados en el Congreso de la ciudad. Indudablemente hubo un fenómeno de amplia participación de clases medias, según el nivel socioeconómico, y clases altas. Esa es la gran diferencia. Salieron a votar como nunca, en parte influenciados por un odio hacia la 4T y en particular a lo que representa. Sí tenemos que hacer un balance. La política de transformación y de combate a la corrupción ha generado una resistencia de gente que vivía enchufada a los recursos públicos y de gobierno. Es natural que quien hoy ya no esté vinculado a este tipo de cosas realice una respuesta de esta magnitud, y sobre todo ellos, los opositores a Morena, quienes han sido lastimados con sus vinculaciones y en su enriquecimiento, orquestaron una campaña de odio, una campaña negra, con denostaciones, con falsedades, y han instalado en el imaginario que Morena atenta contra ciertos sectores y contra el patrimonio de los ciudadanos, y esto es totalmente falso, y eso lo tenemos que explicar muy claramente.
La ciudad se quedó partida a la mitad. ¿Qué le faltó a Morena para convencer a esas clases medias y altas?, se le preguntó. Primero, si analizamos los datos fríos, vemos que efectivamente hubo una participación excesiva de ellos, de las clases medias y altas. Ahí tuvieron una importante votación. Segundo, este proceso electoral es muy atípico en términos de resultados. Tuvieron una votación más alta que en la presidencial de 2018, porque además había pandemia. Tercero, no queda dividido el mapa político de la Ciudad de México, así como han tratado de explicar los conservadores. En la ciudad obtuvimos la victoria en más de 7,000 casillas de las 12,000 que existen en la capital, y esas están repartidas en toda la ciudad, porque en realidad la Ciudad de México es un abanico de niveles socioeconómicos. Entonces no existe una división tan tajante como nos lo han querido hacer saber. Pero, ¿qué pasó en las alcaldías donde gobernaba Morena? ¿La polémica gestión de Laida Sansores en Álvaro Obregón pudo influir?, le preguntan, y responde: bueno, ese es el efecto de la votación, pero también hay varias cosas que Morena está revisando. Unas tienen que ver con la organización propia del partido, y otra tiene que ver con la evaluación de los gobiernos que tuvimos. Otra tiene que ver con la difusión de los logros nuestros. Incluso está excelentemente bien evaluado tanto nuestro presidente López Obrador como nuestra jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y a lo mejor no se tuvo la capacidad de comunicar estos logros fehacientemente, y lo que sí no atendimos de una manera clara, sí no denunciamos, sí lo alertamos, pero las autoridades electorales fueron omisas. Es toda esta guerra de odio, esta estrategia de implantar en el imaginario que nosotros somos un peligro para la ciudad y no lo hemos combatido adecuadamente. Eso yo creo que fue un problema. Lo vimos como un asunto de manejo pasajero o parte de la contienda, y no, era una estrategia muy bien pensada, muy bien establecida, que abarcó ciertos sectores para engendrar el odio hacia la 4T. Pero, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues revertir ese nivel de desinformación que tienen, que está basado en mentiras, en cosas ilógicas. Por ejemplo, que nosotros atentamos contra el patrimonio de familias. Pues nada, al contrario. Eligieron a los mejores cuadros en este reparto de candidaturas para estos comicios, se le preguntó, y responde: cuando hablas de los perfiles, pues Morena tiene un método, y siempre utilizamos ese método, que son las encuestas. Lo que nos está demostrando la realidad es que hay que revisar también nuestros procedimientos. Por la pandemia no se pudieron hacer asambleas y dejar que la gente también propusiera. El día de la elección, ¿qué falló?, le preguntan. Movilizar a más compañeros y a más gente, que ha sido nuestro apoyo fundamental, que han sido las clases populares, pero también las clases medias. Faltó más trabajo. La gente ya está convencida del proyecto, pero faltó que el día de la votación salieran en masa para poder equilibrar el voto de arriba, las clases medias y altas. Creo que a todos nosotros nos sorprendió esa participación, hasta a ellos mismos, a la alianza. Y de liderazgos de partidos, si hubo esa participación con la promoción del voto en la alcaldía Cuauhtémoc, por ejemplo, se le cuestiona. En Cuauhtémoc, creo que hay que analizar detenidamente qué pasó. Evidentemente sí hubo compañeros que trataron de diferenciar el voto. De hecho, hay gente que ya nos ha alertado. Nosotros tenemos instancias para dirimir este tipo de controversias, y lo que nosotros les hemos dicho es, pues, hay que acudir a nuestras instancias internas, ahí donde detectaron que hubo una diferenciación en el voto, porque Morena tiene que ser un proyecto, y también hubo intención de acompañar otros proyectos partidarios. Eso no se nos hace correcto. O se es o no se es. O se está defendiendo el proyecto de nuestro presidente y nuestra jefa de gobierno, o no se está defendiendo. Ricardo Monreal se le cuestiona y responde: pues no quisiera señalar, pero hay acusaciones que tendrán que tener un proceso a partir de nuestros órganos internos, y ellos definirán. Tuvo que ver con este enroque de no dar continuidad al alcalde Néstor Núñez y meter en la candidatura a Dolores Padierna, le cuestionan. Bueno, es que nuestro proceso de selección es muy claro. Son las encuestas, y la compañera que resultó vencedora fue Dolores Padierna. Entonces hay una máxima en el movimiento de Morena,
que no luchamos por cargos, sino luchamos por convicción y para transformar al país. A quien no le toque cargo, pues tiene que tener la misma enjundia para luchar y para transformar la ciudad. Entonces, los compañeros tuvieron que haber actuado en consecuencia. Los que resultaron vencedores a echarle todas las ganas, y los que perdieron a sumarse al proyecto de Morena. El día que se dieron los resultados finales del proceso electoral del 6 de junio, habló con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. ¿Hubo algún regaño o llamada de atención? Se le pregunta. Nosotros no somos un partido de Estado, nosotros somos un partido que obedece a los militantes. No hay ninguna intromisión, ni nosotros la buscamos. Son esferas totalmente diferentes. Ahí hay un respeto. Claro, porque ella es militante de Morena, pero son dos cosas diferentes. El desplome de la línea 12 del metro, ¿cree que pudo haber afectado los resultados de la elección? Yo creo que más que la línea 12, porque la zona de Iztapalapa y Tláhuac no influyó en la votación. Sí el uso mediático, sí el uso tendencioso de lo que significó este colapso. Y por ejemplo, ahí la jefa de gobierno fue muy clara. Hubo un accidente, hay que ver las causas antes de sacar una declaración banquetera o una declaración rápida. Y en el horizonte de nuestra jefa de gobierno está el asunto central de las víctimas y llegar a la verdad. En este corte de caja de Morena, ¿qué viene para el partido rumbo a 2024? Vamos a iniciar con una reestructuración del partido. De hecho, ya empezamos a ver este asunto administrativo. ¿Cuál es el procedimiento de reestructura del partido? Es importante que sepan que Morena, después de que se gana en 2018, la estructura partidaria se van como funcionarios al legislativo, a tener un cargo, y realmente hubo poca actividad dentro del partido. Entonces, cuando nosotros llegamos en septiembre de 2020, en realidad nos dimos a la tarea de organizar el proceso electoral. No nos metimos de lleno a la reestructuración. Ahora que hay más posibilidades, ese es un tema que tenemos que afrontar. 8 de 9 alcaldes que conforman la alianza Va por CDMX gobernarán en bloque. El pasado 14 de junio, los alcaldes electos de Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras y Tlalpan conformaron la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México, una CDMX. El grupo anunció que no solo compartirán la imagen institucional, también las políticas de movilidad, seguridad, entre otros. El objetivo es trabajar de la mano del gobierno de la ciudad, pero también con la idea de que podamos marcar la pauta de gobiernos mejores y diferentes, señalan en un comunicado conjunto. El presidente de Morena en la capital, Héctor Ulises García Nieto, considera que esta unión no solo es para detener y descarrilar el proyecto de gobierno a nivel federal y local, es además, agregó, una copia de acciones de gobiernos actuales. Han venido copiando toda una serie de acciones del gobierno para confundir, y este asunto de la mini CONAGO, Conferencia Nacional de Gobernadores, lo plantean después de un evento que nosotros realizamos el domingo 13 de junio, y ese día establecimos que pese, y pésele a quien le pese, seguimos siendo el partido mayoritario, el que va a encabezar las propuestas en el Congreso de la Ciudad de México, y que va a gobernar a más gente en el territorio de la Ciudad de México, remarcó el líder morenista. García destacó que, así como los alcaldes de oposición tienen su propuesta de evaluar el gobierno local y federal, Morena también estará vigilante de los gobiernos emanados de la alianza PAN, PRI y PRD. Esas propuestas que están haciendo pueden ir en un sentido regresivo a los derechos que ya existen en la Ciudad de México, y no lo vamos a permitir, alertó. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. ¿Qué celebra la derecha? Quieren justificar que a base de una promiscuidad política pueden derrotar el avance transformador del país. Pero no. Pensaron que el pueblo ya había olvidado el pacto por México y que al presentar su mezcla PRI, PAN y PRD reeditarían el pacto contra México. ¿Qué celebra la derecha? ¿Acaso no ven la nueva configuración territorial electoral
en el país. Perdieron 13 de las 15 gubernaturas que se disputaron. Perdieron 16 de las 29 capitales de la República donde hubo elecciones. Perdieron 191 distritos de los 300 que se eligieron. Perdieron la mayoría de los congresos locales. No se equivoquen, en esta contienda electoral ganó nuevamente la Cuarta Transformación, se refrendó el liderazgo de la Cuarta Transformación y el presidente de la República. Sigan así, creen que la política es el arte de la simulación. Nosotros nos anclamos en la esperanza. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.